Estoy muy emocionado, es un sueño que tenía mi mamá y lo estoy cumpliendo por ella. Somos Ananda y Antonio, y nuestro viaje de tiempo completo por el mundo nos trajo a Perú, en donde hemos comido delicioso, caminado largas distancias y conocido una cultura impresionante. Increíble. Después de pasar unos días en la ciudad de Cusco, estamos listos en la estación de San Pedro para tomar el tren que nos llevará a nuestra siguiente maravilla del mundo, Machu Picchu. Y buscamos un montón, pero bueno, para que a ustedes no les pase, la foto típica de Machu Picchu. En este video te compartiremos algunos datos útiles para ti que te interesa visitar este impresionante destino. Este de aquí es el tren que nos va a llevar, es un tren de Expedition y estamos muy contentos de lo que vamos a vivir ahora. Yo no sé si les platiqué aquí o por Instagram, si no me siguen en Instagram, síganos ahí. Les platiqué que ese era un sueño que tenía mi mamá, así que vengo a cumplirlo por ella y estoy muy emocionado al respecto. Así que... Y bueno, serán un par de horitas de viaje, son como 4 horas y media de viaje. Muchos pares. Son varias horitas de viaje, pero va a estar bien padre porque se pueden ver acá. En el tren, en el techo, hay espacio como que de vidrio para que vayan viendo la naturaleza, o sea, es un tren panorámico. Hay varios tipos de tren, después les explicaremos más sobre esto para que puedas elegir el que te parece mejor. Nosotros vamos en esta hasta Machu Picchu Pueblo o Aguas Calientes, como también es conocido, para aclimatarnos un día, relajar un poquito, comer, obviamente, y mañana... Así que el chiqui chiqui está buenísimo. Los efectos especiales de Ananda son suficientes para no poner sound effects aquí. Así que quédense, vamos a ver el camino hasta Machu Picchu, les enseñamos el tren y nos vemos hasta allá. ¿Listo? Vamos. Yo no sé si nos pueden escuchar. Estas son las medidas de seguridad, así que ni modo. Hay que tener doble mascarilla, careta facial, todas las 4 horas de camino. Un poco incómodo, pero bueno, todo sea por la seguridad. Lo importante es que ya nos vamos. Lo importante es que ya estamos en movimiento. Pensábamos, se suponía que teníamos un viaje directo y resulta que vamos a hacer una parada de Ollantaytambo. Pero rapidito. Esperemos porque se van a subir más personas. A ver, ya veremos cómo es el trayecto. Por lo mientras, disfrutémoslo. ¿Qué viaje tan más extraño? Estuvimos vigilados, sí. No nos pudimos quitar esto en ningún momento. Yo no me sentí cómoda, ¿no? El viaje está muy bonito sin duda, el camino es precioso, pero yo sentí una presión, como es con tono vigilada, como cuando estás en la escuela haciendo exámenes. Sí, y el maestro te estás viendo así. Sacábamos esto un minuto para respirar esto, no esto. Y era como, ya, por favor, Sí. A lo mejor hacer el tren de camino hacia Machu Picchu valga la pena cuando se acabe la pandemia, porque es ligeramente caro. Nosotros compramos los boletos con descuento y no puedes ni sacar esto para tomar una foto, ni para tomar agua, o sea, para literal. tomar agua en 4 horas. Ni comer, ni beber nada, no se puede nada. Pero bueno, el camino valió la pena, siempre hay que pensar positivo y la verdad es que lo que se vio allá afuera, lo que vieron ustedes, fue hermoso. Vamos a descubrir un poco el pueblo Machu Picchu, les enseñamos y mañana temprano a subir a Machu Picchu. Sigamos. Bienvenidos, les vamos a enseñar nuestra habitación en Machu Picchu. ¡Tada! Aquí es donde vamos a dormir. A ver. Para descansar después de la subida. Y antes. Y... el baño. Está bueno. Muy bien. Aunque hay agua calientita. El cuarto es chiquito, pero está perfecto porque nada más vamos a estar aquí 2 noches. Está súper bien para descansar y subir a Machu Picchu. Y... ¿Cuánto costó? ¿Cuánto costó? $40, $45. Las 2 noches con desayuno. Perfecto.
Estamos literal cruzando la calle de la estación de tren, estamos cerca de todo, maravilloso. Vamos a la calle, ¿no? Ahora vamos a comer y aprovecharemos para enseñarles un poquito de la ciudad. Ven. Y lo primero, comprar nuestro bus para el día de mañana. Traigan su identificación, pasaporte, si no, no se puede. El boleto cuesta... Ok, si subes y bajas en autobús, $24 por ser extranjero. Si no, solamente $12, que es lo que nosotros vamos a hacer, porque vamos a subir en autobús tempranito y bajaremos caminando después del volcán en Guatemala. No nos quedaron ganas ni piernas para subir esto. Ya tenemos nuestros boletitos. Ahora sí vamos a comer, ¿no? Por favor. Y venimos al mercado, claro, ya nos conocen, nosotros somos viajeros casi que locales. Bueno, yo como también ya saben, no existe tantas opciones vegetarianas a hacer, pero aquí en donde paramos me prepararon arroz, frijoles, papas fritas y huevo. Nos sirvieron agüita de carambola natural y Antonio pidió lomo saltado. ¿Qué pasó con tu cuy? Me estoy reservando el cuy para mañana después de subir a Machu Picchu o para el último día antes de regresarnos a Lima, porque no me voy de aquí sin comer cuy. Algo característico aquí, los precios en la vía turística son de turistas y están caritos. Aquí si vienen al mercado, el menú completo con sopa, una sopota gigante y un plato fuerte cuesta 10 soles. ¿Y cuánto era en el restaurante? Mijo, en un restaurante el cuy costaba 30, después vinimos hacia la zona turística, empezó en 50, luego 80, y aquí 10 solecitos, un lomito saltado al tiro. Pues ya después de esta comida levanta muertos, porque pareció que levantara muertos por el hambre que teníamos. Aparte de que es barato, es una porción gigante, o sea, es mucha comida de verdad. Estuvo rica, estuvo buena. Pues vamos a mostrarles un poquito y nosotros aprovechar también para conocer el pueblo de Machu Picchu. La verdad es que es un pueblo bien chiquito, lo divide el río Aguascalientes, que ya dijo Ananda, y tiene 3 puentes para cruzar de un lado a otro. De este lado parece que es la parte más turística porque es donde están los restaurantes, en donde los precios son elevados. Los nombrecitos de bienvenido. Y postres y chupes, porque parece que aquí también es el área de tomar alcohol. Pero se puede recorrer literalmente, yo creo que no más de 10 minutos. Así que... Es súper chiquito. Súper chiquito, pero está acogedor. El hotel donde nos estamos quedando está bonito. La gente es muy amable, como en todo Perú, al menos en nuestra experiencia hasta ahora. Sí. Con sus respectivos casos que no. Pero sí, la gente es amable, el lugar está bonito. Y aparte hay que tener en cuenta que es un pueblo que vienes para descansar, para subir a Machu Picchu. Exacto. No más. O sea, no hay más vives, cosas que naciste hacer. aquí, o Bueno. vienes de visita nada más para subir y bajar. No es que vas a venir acá a ver que hay que... No, es un pueblo en donde vienes a descansar para subir a Machu Picchu. Entonces está perfecto. Para descansar. Y este fue nuestro primer día en Machu Picchu Pueblo. Nos vemos mañana en este mismo video, porque mañana subimos a Machu Picchu. Yeah. A dormir. Hizo tanto calor que me cambié la noche. Bueno, ahora vamos en camino a la parada de camión. Les recomendamos que lleguen temprano porque la fila es siempre larga y no hay lugar asignado, así que estás ahí en el camión. El recorrido son 30 minuticos y ¡pum! Estás en Machu Picchu. Vamos a estar grabando. Ya está bien, sí. Hola. Les presento a nuestro nuevo guía. $25, Jimmy. Va a estar bueno. 120 soles, 150 más o menos. Por pandemia, 120. Pero venga así con Jimmy. Ahí nos vemos, chicos. Pichar coca por un local. Vamos a pichar la coca, pero antes vamos a agradecer, ¿no? Este se llama el quinto. Lo habrán escuchado, lo habrán visto. Entonces eso se hace como un agradecimiento a todas las montañas o a todo por el bienestar de nosotros, por la salud o amor o lo que queramos, ¿no? Más o menos, gente. Soplando. Apu Salcantay, o Apu Huayna Picchu, o Apu Machu Picchu, ¿no? Y lo que desees, y eso se le entierra. Hay que enterrarlo después de esto, ¿no? Pero como lo vamos a comer, hay que ponerla nada más en la boca por una media hora más o menos. Y lo ponemos solito el jugo, hay que
consumir. El extracto de mucho gato lo botamos, ¿no? Mi primera experiencia fue que la mordí, la mastiqué y me la tragué. Mi corazón hizo... Pero ya aprendimos cómo tiene que ser. Nos acabamos de enterar que cometimos una equivocación. Pues no sabíamos y buscamos un montón, Pero bueno, para que a ustedes no les pase, la foto típica de Machu Picchu es desde el circuito 2. Hay que contratar o comprar el boleto para el circuito 2, que puede ser que incluya otra de las montañas. Nosotros compramos el circuito 4, que incluye la montaña más pequeña, pero al parecer no te dejan pasar a donde es la parte alta de la ciudad, en donde se hacen las fotos. Jimmy, nuestro guía, bendito Dios que contratamos el guía, está hablando con alguien del Ministerio de Turismo que nos va quizá a dar permiso, porque el costo del boleto es igual y no queremos hacer la montaña a la que pagamos. Queremos la ciudad. Queremos la ciudad y evidentemente la foto típica. ¿Quién no quiere venir a Machu Picchu por esa foto, no? Todo va a salir bien, estoy seguro. Jimmy nos va a ayudar, el Ministerio de Turismo nos va a ayudar. Y el universo nos va a ayudar. Y las montañas, y Machu Picchu nos va a ayudar, sin duda alguna. Gracias. Ya casi, dice Jimmy. Subir aquí se siente pesado. Lo bueno es que pichamos coca, Eso fue la diferencia. Wow. Ya le dejo en el cuaderno. Esta montaña de aquí es Machu Picchu, la más alta. Nos está diciendo Jimmy que Machu significa viejo, ¿correcto? Viejo. Y es la montaña más vieja porque es la más alta de todas. El pueblo, la ciudad está abajo, pero la montaña que se llama Machu Picchu es esa. Buenos días amigos. ¿Están listos? 3, 2, 1. ¡Tarán! Bienvenidos a Machu Picchu. Jimmy nos está platicando que lo que están viendo es la ciudad dividida. La parte de la agricultura, la parte de la realeza o de la jerarquía alta y el pueblo, que está completamente dividida por clases sociales. Algo que no se escucha hoy en día, ¿verdad? Desde entonces existía esta división entre pues, el poder y el pueblo, claramente. Hasta las entradas son diferentes. Hasta las entradas son diferentes. Nos explica también Jimmy que los quechuas eran chaparritos y esta entrada, las entradas de la realeza, las principales, son diferentes, son altas. ¿Por qué? Porque el rey, el Inca, que es como se le conoce al jefe, al líder, iba cargado por, pues obviamente 4 personas en un... Ya lo deben ubicar perfecto. Y las piedras también de la entrada son más finas. Finas, o sea, más como que entre comillas bien hechas, porque ahí va a pasar el rey. Es impresionante lo que hicieron los quechos. Increíble. Jimmy, ¿lo dijimos bien? Sí. Esta ciudad nunca se terminó, también lo está diciendo Jimmy, porque la colonia llegó antes. Y lo que hicieron los incas fue escapar, bueno, lo que hicieron los quechuas, el Inca, fue escapar. Entonces, no hay un templo religioso católico aquí, porque no descubrieron la ciudad. ¡Qué maravilla! Imagínense que esto haya sido perdido
por ambiciones humanas, ¿no? Impresionante. Estoy muy emocionado, es un sueño que tenía mi mamá y lo estoy cumpliendo por ella. Un sueño también mío, por supuesto, por viajar al mundo. Qué bueno cumplirlo contigo. Gracias por estar aquí. Qué bueno que ustedes también están ahí. Gracias por acompañarnos. Esto es maravilloso. Es impresionante. Antes nos quedamos un poco sin palabras, la verdad, porque o sea, no se puede explicar lo que es estar aquí. Maravilloso, maravilloso. Estar rodeado de tanta montaña, conocer la historia, saber que los incas solo fueron 14. El pueblo era quechua, no inca. Incas eran los gobernantes. Los líderes. Y otras cosas más que aprendimos con Jimmy, nuestro guía. Si algún día pueden, vengan. Y si no, esperemos que este video los haya hecho viajar hasta acá con nosotros. Maravillarse de esto. Nos alegra poder compartirlo con ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Como dice Ananda siempre, el tiempo de las personas es lo más valioso que existe. Gracias Y ustedes nos regalan su tiempo viendo estos videos. Así que pocos o muchos que vean esto, gracias por estar con nosotros. Gracias de verdad. Apoyen nuestro contenido, suscríbanse al canal, denle like, síganos en Instagram. Y si les gustó vienen nuevos vlogs más adelante. Y como se dice en quechua, Niachu. Haku. A ver si aprendiste. Me siento la propia llama aquí. Las cuidadoras oficiales de Machu Picchu. Ay, mira, Las podadoras. Las que dan el mantenimiento a Machu Picchu. No se veía tanto, pero... Ustedes no deberían de ver lo que Ananda estaba viendo. Olvídalo. 2 palomas. No, o sea, no. Ok, no.